quienes han sido estremecidos, quienes han sido tocados. Pero hay un mayor efecto que hace la palabra de Dios. No sé si vieron lo que acaba de suceder allí con el frasco. La palabra de Dios siempre estremece, siempre hace vibrar el corazón del hombre. La palabra de Dios es la que nos convence de pecado y nos lleva de la tiniebla a la luz. Y ella siempre nos está estremeciendo, estremeciendo. Y Jesús dijo que Él también sería de bendición o sería de tropiezo, el Señor Jesús. Entonces la palabra de Dios siempre será de bendición y nos estremece y puede ser de destrucción. Puede pasar como lo del frasco allá. Al estremecer tantas veces, caemos, se destruye. Pero también podemos permitir ponernos en las manos del alfarero, en las manos del Señor Jesús, y estar a salvo. Estar a salvo. Estar a salvo en las manos de Cristo. No deje que cuando sea estremecido por la palabra de Dios, quedarse allí como si fuera inerte. Quedarse sin hacer nada, eso puede causar destrucción. Porque no solamente hay que ser oidor, sino hacedor de la palabra. Y podemos ser destruidos. No es solamente dejarse estremecer, es ponerse en las manos del Salvador del mundo. Estar a salvo. Estar a salvo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Es todo el capítulo, pero vamos a leer del versículo 13 en adelante. Se pone de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias por cada persona que ha llegado a este lugar a escuchar tu palabra. Pero principalmente te doy gracias, Señor, por cada corazón abierto a tu palabra en esta hora. Por cada corazón dispuesto a recibir tu palabra, que ha venido con toda intención de recibir de ti las maravillas, el tesoro, la salvación que trae el mensaje de tu palabra, y que ese toque divino del Espíritu Santo sea llevado a cada persona, Señor. Y tu palabra dice que tú esperas esos corazones contritos y humillados. Aún, Señor, para la iglesia que ya te ha conocido, aquellos que han nacido de nuevo, también toca para seguir creciendo, para apartarnos del pecado, para apartarnos del mal y para continuar el camino correcto que nos lleva a la salvación. Ayúdanos a perseverar en la verdad. Ayúdanos a creer estas verdades que nos han libertado y son verdades que nos dan y siguen dando esperanza. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. He titulado, y yo me adelanto un poco también, así como es el maravilloso y hermoso libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está refiriéndose a lo que sucedió, a lo que estaba sucediendo y a lo que iba a suceder en un futuro. Y el título para este mensaje, yo me adelanto un poco y lo titulo: de lo que se ha salvado usted, de lo que usted se ha salvado. ¿Por qué? Porque yo me adelanto, yo espero, yo confío
que cada oyente en este lugar se salve de lo que viene más adelante para la humanidad, de lo que le espera a la humanidad en un futuro no muy lejano, sino muy cercano. Hace una semana perdimos a un amigo y yo conversaba de estos temas con él muchas veces, los temas de los tiempos finales, y le arrebataron su vida. Y hoy puedo recordar con tristeza que estas conversaciones siempre son conversaciones de las cuales nosotros debemos tener continuamente. Vivir con esperanza. Vivir para Cristo. Caminar con Cristo. Perseverar en la fe. Cuando somos estremecidos, ponernos en las manos de Cristo, siempre. Entrar por la puerta para los que no han entrado y siempre confiar en el Señor. Y yo espero que cada oyente en esta mañana también con mucha convicción diga de lo que Dios nos ha salvado, aunque este evento del capítulo 12 es un evento futuro, es un evento que no ha acontecido todavía, pero yo lo puedo decir con convicción de lo que yo me he salvado, de lo que muchos de ustedes se han salvado, pero esperamos que al salir y al terminar este culto, muchos puedan decir de lo que nosotros nos hemos salvado. Haciendo una síntesis, así como leímos ya los últimos versículos, pero haciendo una síntesis del capítulo 12, porque el libro de Apocalipsis es un libro bastante simbólico, no es un libro que se puede interpretar de manera literal, sino hay mucho simbolismo, y no podemos darle tampoco al simbolismo interpretaciones incorrectas, no podemos buscar a cosas que no existen en el Apocalipsis, sino tratar de buscar del Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender un libro tan complicado con figuras y símbolos, ¿no? Y es un reto para cada uno de nosotros ver que Dios también en su inmensa sabiduría quiso dejar escondida de los intelectuales de este mundo, dice la palabra, esas verdades espirituales. Porque hay muchos intelectuales que piensan que por ser intelectuales son más que otros, pero el Señor Jesús mismo lo dice en su palabra y la palabra en sí dice que Dios hace sabio al sencillo. Entonces, Dios tiene algo para aquel corazón, como decía en la oración al principio, para aquellos corazones contritos y humillados delante de Dios. En Apocalipsis, en el contexto habla de una mujer, de la mujer y el dragón. Pero Apocalipsis también habla de otras mujeres, por ejemplo, Jezabel. Hace tiempo prediqué de eso, de Jezabel, que está en los primeros capítulos, allá en el capítulo 2, versículo 20. Y Jezabel, cuando Apocalipsis habla de Jezabel, no está hablando de la esposa de Acab en sí, no es que resucitó Jezabel, no es que vino nuevamente Jezabel, la esposa de aquel rey malvado también, aquella mujer, pero hace una referencia a maldad, a cosas terribles. No es posible que nosotros le pongamos Jezabel a una hija, porque eso es algo terrible. Pero Jezabel representa el paganismo también, representa todo lo feo que podemos imaginarnos. Y eso lo menciona Apocalipsis en los primeros capítulos, capítulo 2. También en el mismo libro de Apocalipsis habla de la mujer vestida de púrpura y escarlata. Esa mujer que está en el capítulo 17 simboliza la iglesia apóstata, la iglesia que abandona, la iglesia que no continúa en la fe. Eso simboliza a la mujer vestida de púrpura y escarlata. También en el capítulo 19 se refiere a una mujer y dice la esposa del Cordero. Yo creo que ustedes no necesitan que les diga a quién se refiere, porque se refiere a la iglesia del Señor, se refiere a nosotros.
Pero en este contexto que acabamos de leer, en el capítulo 12, habla de una mujer también. Y él está refiriéndose a aquella mujer, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies. No es ni la iglesia, no es ni Jezabel, no es tampoco la que estaba vestida de púrpura y escarlata, sino que se refiere al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, como siempre los predicadores han dicho, y yo también estoy muy convencido, que Israel, ese pueblo físico, siempre es, para nosotros la iglesia, es el reloj de Dios. Lo que acontezca alrededor de este pueblo, lo que suceda en el contexto histórico de este pueblo, tiene que ver con nosotros también. Y tenemos nosotros que estar prestando atención siempre a lo que sucede alrededor del pueblo de la nación de Israel. Y aquí se está haciendo referencia a ese pueblo. Aunque, como dije, aunque no tiene nada que ver con la actualidad o con el pasado, sino con un tiempo futuro que habla de la tribulación de la iglesia, habla de la tribulación de la iglesia, no, habla de la tribulación del mundo, de lo que nos hemos salvado nosotros, de lo que usted se ha salvado de la tribulación. ¿O usted cree que la iglesia pasará por la tribulación? Porque si hay muchas personas que sí creen que la iglesia va a pasar la tribulación, van a pasar la mitad de la tribulación. Bueno, no creo así. Estoy convencido que la iglesia no pasará por la tribulación. Y siguiendo el resumen de Apocalipsis capítulo 12 para llegar al contenido principal que quiero compartir con ustedes esta mañana, es que el capítulo 12, versículo 1, habla de esta mujer, simbólicamente hablando de el pueblo de Israel. Habla de los dolores de partos, dice allí en la palabra, y estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Si hay un pueblo sufrido, si hay un pueblo que ha pasado miles de años en persecución, en guerra, en batalla, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que ella da a luz un hijo. Por eso es que no se refiere ni a la iglesia, porque la iglesia vino de Jesús, no al revés, como dice aquí, sino que ese hijo sale de aquella mujer que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Y ese periodo de tiempos y varios tiempos que han pasado hasta la llegada del Mesías, este pueblo siempre ha sufrido. Ha tenido dolores de parto, ha tenido sufrimiento, en otras palabras. Ha tenido diferentes etapas de persecución, de exilio, de angustia. Todo eso ha sucedido en el pueblo de Israel. Y a esto se refiere Apocalipsis, a ese pueblo. Pero trasladémonos más adelante, recuerden, al tiempo de la tribulación, que aún ahí en ese tiempo, el pueblo de Israel juega un papel muy importante dentro de lo que se está viviendo en esos 7 años de tribulación, cuando la iglesia ya no está. Ahí también hace referencia, porque hay personajes muy importantes aquí, en este capítulo 12. Está esta mujer, que es el pueblo de Israel, está el dragón, que es el diablo, los 144,000, que también son esos que están apartados, que Dios va a sellar en el tiempo de la tribulación para predicar su palabra. También Dios tiene con ellos un trato en ese tiempo de tribulación. El pueblo en sí, que también Dios lo va a guardar en ese tiempo. Y por supuesto Jesucristo, que es uno de los personajes más importantes en toda la historia de la humanidad. No desde hace 2000 años. Dice la palabra de Dios que en el principio, o sea, todo lo que se había hecho, todo lo que fue hecho sin Él, nada de lo que se había hecho hubiera podido ser hecho. Gracias a que Jesús estuvo también en la creación. O sea, entonces Jesús estuvo en todos los tiempos, ha estado en todos los tiempos. Por supuesto, Jesús juega un papel muy importante
en toda la historia de la humanidad. Todo apuntaba hacia Jesús. Y aquí, por supuesto, Jesús sigue siendo uno de los personajes más importantes. El versículo 4, haciendo un resumen, como le decía, en el versículo 4, dice que, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y ustedes lo han estudiado muchas veces también, que Satanás cuando vino, él no vino solo, él vino con una tercera parte de ángeles creados por Dios, que hoy se catalogan y se definen como demonios. En otras palabras, él no opera solo, él no ha operado solo y no operará solo tampoco más adelante. Pero saben, no solamente los ángeles caídos en ese tiempo de la tribulación van a estar sueltos y haciendo lo que saben hacer, matar y hurtar y destruir, sino que también va a traer consigo gente, personas, así como hay instrumentos de Dios en la actualidad. Yo sé que hay instrumentos de Dios, aquí hay instrumentos de Dios, ¿sí o no? Hay instrumentos de Dios, hay personas que son instrumentos en las manos de Dios, Dios los usa, pero de la misma manera, Él también es astuto que coacciona a personas para ser sus instrumentos. En el tiempo del nacimiento, y aquí en este pasaje lo relata, que Él también quiso matar a aquel que salió de aquella mujer, que era el Hijo de Dios, al Salvador del mundo. ¿Cuándo? Cuando Herodes fue instrumento de Satanás. Y él quiso también acabar, pero no lo pudo hacer. No se llevó a cabo ya en Hechos capítulo... Bueno, en el capítulo 1 habla de la ascensión de Jesús. En el versículo 5 de Apocalipsis 12 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro y todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. De la nación de Israel vino el Salvador del mundo. Vino ese que iba a regir con vara de hierro. Pero también dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 9, que el mismo Dios también se encargó de llevar a su hijo a donde pertenecía. ¿Y está donde? A la diestra del Padre. Él se ha constituido para nosotros en el sumo sacerdote. Es entonces evidente que se trata de Jesús. Nació como los profetas lo dijeron, tal como los profetas lo dijeron, y vuelve a Dios, tal como lo dice el libro de los Hechos en su ascensión a los cielos. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Es lo que le decía. Aún en la tribulación, el pueblo de Israel, Dios va a tener cuidado con él, con ese pueblo, para que allí la sustenten por 1260 días. En otras palabras, 3 años y medio, que corresponde a la gran tribulación, como bien nos hemos enseñado, nosotros hemos aprendido que está la tribulación, que son 3 años y medio, y está la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio. De lo que se ha salvado usted. Porque si el Señor viniera hoy por su iglesia, esto es un acontecimiento que viene porque viene. Donde el enemigo no estará tranquilo, no estará a gusto. Él ha venido con todo a matar y hurtar y destruir, y lo seguirá haciendo hasta donde a él le den la oportunidad. Porque créeme que todo está escrito en la palabra acerca de él también. Y él sabe que el tiempo ha llegado, y en el Apocalipsis capítulo 12 lo dice también. Él sabía que el tiempo estaba ya llegando, su final estaba llegando. Porque después de la tribulación va a ser atado por 1000 años. Ese es el milenio al que se refiere Apocalipsis también. Por 1000 años estará atado, pero después será desatado por un poco de tiempo, ya, la embestida final de él. Pero gloria a Dios que de esto
nos hemos salvado. Diga con convicción, de lo que me he salvado. De lo que me he salvado. Es posible que usted todavía no haya creído ni siquiera en la primera venida de Cristo. Y le voy a decir, es triste eso. Es triste su condición. Es triste que usted no haya puesto su confianza todavía en Cristo, si todavía, ahora, hasta la fecha, hasta el momento, ha sido estremecido como aquel jarrón. Lo que vendrá es destrucción. No sabemos qué va a suceder. Aquel amigo no sabía si iba a morir. Y así muchas personas hoy día no saben si van a morir el siguiente día o si mueren el mismo día, en este día que estamos predicando. Usted no sabe hasta cuándo va a vivir. Pero mientras esté estremecido, póngase en las manos de Cristo. Póngase en las manos del Señor. Esté a salvo. Póngase a salvo. Porque lo que viene no es nada fácil. Ese tiempo de la tribulación, Dios cuidará de su iglesia, y eso está también en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, el Evangelio de Lucas también lo narra. Pero dice el versículo 10 que Satanás también no tendrá más acceso al cielo. ¿Qué significa eso? Antes, ¿quién ha leído el libro de Job? Satanás pidió permiso, ¿cierto? Significa que él tenía acceso al cielo. Ha tenido acceso al cielo. Él es el acusador. La Biblia le cataloga a Satanás como el acusador. Él siempre estará acusando. Es como cuando nosotros vamos a una audiencia, está el abogado, defensor, y está el acusador. No hay ningún fiscal aquí, ¿ah? Pero está el acusador que siempre tiene que ir preso. Tiene que cumplir. Haga justicia. Ese es el diablo. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 10 que será ya su último momento de hacer eso. Tiene acceso aparentemente para acusar, pero el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, fuera el acusador de la iglesia, fuera el acusador de los seguidores de Cristo, y que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Llegará el momento en que eso no va a pasar. Después de la tribulación, según la palabra de Dios, eso no va a suceder. No va a pasar más. En otras palabras, Dios está diciendo: yo tengo la última palabra. Dios siempre ha tenido la última palabra y siempre la tendrá. No crea usted que usted se la sabe toda y que usted tiene siempre la última palabra y que usted va a hacer con su vida lo que quiera y el día que quiera entonces buscar de Dios lo va a hacer. No es así, no es como usted quiere, es como Dios quiere, porque Dios tiene siempre la última palabra. Así pasó también con el gran enemigo de Dios y el gran enemigo de la iglesia. Él, por astuto que sea, por antiguo que sea, porque le dicen la serpiente antigua, refiriéndose también al diablo, él no tiene la última palabra. Él ha querido hacer de las suyas, pero no, Dios tiene siempre la última palabra. Ninguna acusación puede perjudicar a los que forman parte de la iglesia del Señor, los que fueron lavados en la sangre del Cordero, como dice el versículo 11 también, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por eso podemos decir con convicción de lo que nosotros nos hemos salvado. De lo que nos hemos salvado. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted es estremecido, cuando usted es exhortado, cuando usted es mortificado por la palabra de Dios, es mejor que corresponda, es mejor que vaya, es mejor que siga,
y continúe el camino que le indica Dios. No busque el camino suyo, no busque lo que usted piensa que es correcto, no. Entonces la obediencia a la palabra de Dios siempre nos traerá a nosotros salvación, oportunidad, esperanza verdadera. Y la obediencia a la palabra de Dios caracteriza a un creyente genuino. Estábamos en una clase de escuela dominical y estábamos justamente tratando lo que dice Santiago, y es justamente eso. La obediencia, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y al ser hacedores de la palabra vamos a encontrar beneficios para nosotros mismos. Cuando somos oidores nos estamos engañando, según Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos y no a Dios. Después de este resumen, yo quiero dejar con ustedes 3 conclusiones muy importantes. Satanás siempre se ha opuesto a Cristo y a su obra. Porque era el Hijo de Dios, no significa que Él no quiso meterse con el Hijo de Dios, Él se metió con el Hijo de Dios. Porque sabía quién era Jesús. No con eso dejó de tentarle, le tentó siendo el Hijo de Dios. Desde su nacimiento, como dije, desde su nacimiento usó a Herodes, pero por gracia de Dios también, y porque recuerden, como siempre he dicho, las historias de Dios siempre terminan bien, tienen un final feliz, siempre. Herodes, aunque fue usado por el enemigo, no pudo matar al Hijo de Dios. No era Herodes, y no era Herodes. La mente maestra detrás de todo eso era el mismo diablo. Y la Biblia en Apocalipsis lo está diciendo también. Aunque ahí se traslada a muchos tiempos, pasado, presente, pero principalmente a ese tiempo de tribulación, es cierto. Pero toca un poco de lo que era la historia en la misma vida de Jesús en cuanto a su nacimiento, o de dónde iba a nacer, de esa mujer, del pueblo de Israel, del pueblo físico de Dios. Entonces, durante su ministerio en el desierto, cuando Jesús fue tentado en el desierto también, el diablo se metió, se opuso a Cristo y a su obra. Él dice, tírate, sí. ¿No dice la palabra que te puede salvar? El Señor Jesús venció al diablo. Por tanto, el que está en Cristo también, dice la Biblia, es resistir al diablo y él huirá de nosotros. Es porque el cristiano tiene esa ventaja. El que tiene desventaja es el que no ha aceptado a Cristo. Las mentiras del diablo las comerá como pan caliente, las comerá como algo delicioso. Las mentiras del diablo las van a recibir y es más, las van a defender. ¿Por qué? Porque no hay allí, no hay nada de parte de Dios, no hay protección de Dios en ningún lado. Por eso la Biblia habla, aunque sea el Antiguo Testamento, que a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. En la actualidad pasa lo mismo. ¿Cuántas personas no están defendiendo el aborto hoy? Mucha gente está defendiendo el aborto. Mucha gente en iglesia están diciendo que el matrimonio de hombre con hombre debe permitirse porque si hay amor, y nosotros predicamos del Dios de amor. Están llamándole malo, están llamándole bueno a lo malo. El enemigo siempre ha estado metido en todo, ha metido las narices en todo. Entonces también arremete contra Cristo, arremetió contra Cristo, se metió con Cristo. Arremete contra la humanidad también. Él controla, él engaña a millones de personas y usa a millones de personas para su fin. ¿Cuántas personas no están defendiendo estas causas negativas, perjudiciales, diabólicas? ¿Cuántas personas no están defendiendo estos ideales que vienen exclusivamente de la mente de Satanás? Vienen de allí, pero la iglesia debe discernir. La iglesia debe saber
que el tiempo del diablo se le está agotando. Dice la palabra, y ahí lo vemos en el capítulo 12, que el tiempo, él sabía que se le estaba acabando. Él sabe cuándo es el tiempo de la tribulación. ¿Qué va a hacer? A tirar los dardos que pueda. Y lo está haciendo antes porque sabe que también muchas personas hoy día están cayendo en sus engaños, en su error. Pero no solamente, mire qué atrevido es el enemigo, que no solamente se opone o se opuso a Cristo y se ha opuesto siempre a Cristo y a sus planes, a su obra, sino que también él se opone a la iglesia del Señor. Por tanto, cuando usted pleitee con una persona, y si es inconverso, con más razón, tenga mucho cuidado. Cuando alguien de repente, usted va manejando y alguien le pita y le dice un montón de grosería, yo sé, me acordé de la predicación del domingo. ¿Hoy qué estamos? 13. Me acordé que el diablo tiene también sus instrumentos. Él puede usar a alguien para sacarte de quicio, para robarnos la paciencia, para hacernos caer en una tentación. Y si nosotros somos la iglesia, sepa que si Satanás se metió con Jesús, la cabeza de la iglesia, ¿cuánto más no se va a atrever a hacerlo con nosotros? Desde su comienzo hubo persecución en la iglesia, hubo homicidio, hubieron mártires de la fe, hubieron masacres de familias completas, enteras, por ser seguidores de Cristo. ¿Y quién creen ustedes que estaba detrás de todo eso? No era Herodes, aunque Herodes tenía su posición. Había una influencia más allá que no se ve. Y la Biblia habla de eso en Efesios también. De esa guerra, esa batalla espiritual que nosotros no vemos. En la actualidad busca entretener a la iglesia. En la actualidad busca también engañar a la iglesia. Y ese es su trabajo. Ese es su mejor trabajo, engañar, matar y destruir. Eso es su trabajo. Y él se metió con el Hijo de Dios, con la cabeza de la iglesia, y también lo hará con la iglesia. Dice la palabra de Dios que lo hará en ese tiempo futuro, lo hará también con el pueblo de Dios, aquel remanente que aunque él sepa que Dios va a cuidar de él, ¿usted cree que él no sabe la palabra? Él no sabe la verdad. Él la conoce, pero él va a tratar porque él sabe que el corazón del hombre es cambiante. Él sabe que nosotros podemos de repente estar aquí hoy y podemos ser engañados y mañana caer en un pecado, en un error. Él sabe que nosotros humanamente podemos fallar. Por eso que tenemos que estar bien preparados y firmes, constantes en la palabra de Dios, constantes en la oración, constantes en muchas cosas que son de parte de Dios. Más entretenido en las cosas, más pasando tiempo más con Dios, como decía la hermana, recordando el lema de este año. Recordando eso. Hay que hacerlo, hermano. No se deje engañar, no se deje llevar por lo que digan. Y detrás de todo eso, la mente maestra sigue siendo el diablo. Él sabe que el tiempo final se le está llegando. Él lo sabe muy bien. Pero una de las cosas que quiero que recuerde también de este capítulo 12, que el vencedor siempre será Dios. Por eso es que al final de este culto usted se vaya convencido y diga, ¿estoy en el equipo de Dios o estoy en el otro equipo? Sepa, mi querido amigo y hermano en Cristo, si usted es un hermano en Cristo ya, siga firme. Continúe adelante como un soldado, como dice la palabra de Dios, como un atleta. Y un atleta se esmera, se ejercita. Por eso que nos congregamos. Por eso que tenemos grupos por allá y por acá, porque tenemos que seguir ejercitándonos en la fe. Por eso. Porque la falta de ejercicio nos puede traer consecuencias. Hay que ejercitarse, hay que usar
las armas que Dios nos ha dado. Porque muchos cristianos saben que tienen las armas, pero hay que usarlas también. Hay que usarlas. No solamente tenerlas. Entonces, el vencedor siempre será Dios. Y si usted está en el equipo de Dios, si usted pertenece a la iglesia del Señor, créeme que usted va a vencer, pero con Dios. Pero si usted no pertenece a la iglesia, si usted todavía no le ha dado el control a Cristo, créeme que por muy bonito que el diablo le pinte las cosas, porque el diablo sabe dar lo que las personas quieren, él sabe dar dinero, él sabe dar fama, él sabe dar de todo. Y dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Es mejor que entre manco, es mejor que entre cojo o tuerto al reino de los cielos. Es mejor que entremos con esas cosas que supuestamente nos embellecen, supuestamente nos divierten, supuestamente estamos en la onda, estamos también en la moda con los demás. Entre esas cosas pueden ser famas, posiciones y todo aquello. Y el diablo sabe dar todo eso. Pero yo prefiero estar en el equipo de Dios. Porque quiero decir con convicción de lo que me he salvado. Al leer este capítulo 12, que era un capítulo que iba a predicar Obed el otro día, imagínense que Obed iba a predicar capítulo 12 de Apocalipsis. Pero cuando uno lee ese capítulo, Señor, hay algo terrible. Si uno ve las descripciones que hace el Señor allí, wow, hay cosas muy terribles que le esperan a la humanidad en tiempo de tribulación y aún al pueblo de Dios. Por eso que el pueblo de Dios, hablando de la nación de Israel, es un pueblo que debemos nosotros orar por ellos para que se conviertan también. De ahí vino el Salvador del mundo, de ahí nació ese niño del que habla Apocalipsis capítulo 12. De esa mujer nació el Salvador del mundo. Pero Dios nunca ha perdido y nunca perderá una batalla, mi hermano. Nunca la ha perdido. Yo creo que nunca la perderá. Jamás la perderá. Porque Dios sigue siendo Dios. Hay victoria solamente en Él. Entonces hay que venir a Cristo. Para poder tener victoria hay que venir a Cristo. De lo contrario, si usted quiere ser juzgado, si usted quiere ser violentado por las garras del diablo, siga como está viviendo, viva como usted. Dice la Biblia, el mismo libro de Apocalipsis, el que sea injusto siga siendo injusto. Pero el que es santo, santifíquese aún más. Entonces nosotros somos de los que queremos santificarnos aún más. El momento llegará. El momento que el enemigo sabe que viene, va a llegar. Y él va a usar todas sus estrategias. Una persona que vende tomate, por ejemplo. Una persona que vende tomate, ve que la gente no está comprando mucho tomate y se le va a dañar el tomate. ¿Qué va a hacer? Va a hacer una oferta de tomate. Y la gente corre tras las ofertas del tomate. A centavo el tomate. Y la gente corre. El diablo está así. Hay oferta por todas partes. Hay ofertas. Dígame que no. Dígame si la tentación ahora mismo no es más cruel que antes. Dígame si el entretenimiento ahora mismo no es peor que antes. Antes en la ciudad donde yo me crié, había un solo televisor en la casa de Mickey. Y ahí íbamos a veces a ver televisión por 2 horas y lo demás resto a jugar. Hoy día, en una familia, cada uno tiene su televisor, su aparato, y no ven el zorro, no ven Bonanza, no sé cómo es Bonanza en inglés, pero no ven Bonanza, sino un montón de dardos que tiene el diablo ahí para sus hijos, para nuestros hijos, para nosotros también, los adultos. Entonces el diablo está dando ofertas. Está con un montón de ofertas y la gente cayendo. Y la iglesia no puede caer en eso.
La iglesia no puede caer en eso porque nosotros sabemos de lo que nos hemos salvado ya. Porque lo que viene para la humanidad después del rapto de la iglesia es algo terrible, es algo muy triste. Y para la nación de Israel, donde vino el Salvador del mundo, de esta mujer que habla la palabra de Dios, de donde nació aquel niño, los que se arrepienten ahora y creen en Jesús, gloria a Dios por eso. El libro de Efesios, la carta de los Efesios, el capítulo 6, dice, y el versículo 10, hablando de la armadura de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Hitler, de Herodes, del diablo. Siempre ha habido una batalla espiritual, siempre ha habido, y habrá una batalla espiritual, de la que la Biblia describe en un futuro. Habrá una batalla espiritual mucho mayor, pero dice la palabra de Dios, Él está armando su ejército, Él está preparando su ejército. Hoy día usa un ejército de personas también en este mundo, personas que apoyan muchas cosas tan inmorales y tan, de verdad, uno dice, pero ¿por qué un ser humano no razona en cuanto a estas cosas? Ejemplo, matrimonio de hombre con hombre. ¿Cómo van a procrear si Dios dejó al hombre y a la mujer para procrear? ¿Cómo es posible que la vida de un ser humano en el vientre de su madre no la catalogue en vida 8 meses desde su concepción? ¿Por qué? ¿Cómo la gente no razona en eso? No se crea, mi hermano, que el diablo ha venido a matar y hurtar y destruir definitivamente. Este pasaje de Efesios dice que Dios provee una armadura para los que han creído en su nombre, para los que creen en Él. Y yo no sé si usted está desprotegido ahora mismo. Yo no sé si usted está desprotegido o está protegido con esa armadura. Si usted tiene esa armadura, gloria a Dios, porque usted puede decir conmigo, de lo que me he salvado. Y lo dije porque puedo cambiar el título y decir, de lo que me voy a salvar, pero yo creo muy firmemente, de lo que yo me he salvado, hermano. Y no es porque sea mejor que usted, porque sé lo que Jesucristo hizo por mí. Yo sé que lo que hizo Jesús en la cruz por mí no fue la muerte de un corderito, un animalito cualquiera, fue el Hijo de Dios, fue el Salvador del mundo. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue a través de esa sangre, no fue una sangre de un animalito, fue la sangre del Cordero. Y a través de esa sangre yo tengo seguridad que en Cristo yo voy a vencer también como Dios solamente, el Padre de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, Jehová. A través de Él nosotros vamos a vencer. Si hay documentales que a mí me entristecen, son los documentales de aquellas personas que fueron llevadas cautivas en el tiempo de los holocaustos en Alemania. Si hay documentales que yo prefiero ni verlos, son esos documentales, donde familias enteras, millones de personas murieron, 6.000 judíos, y 6 millones de judíos, y 6 millones más entre holandeses y otros, porque eso no se dice mucho, pero fueron como 12 millones de personas en los holocaustos. Si hay algo que golpea a uno, es ver esos holocaustos, ver ese tiempo de oscuridad que pasó la humanidad. Pero cuando uno ve, a la luz de la palabra de Dios,
que lo que presenta un escenario como el capítulo 12, lo que presenta Dios en un futuro y lo que le espera a la humanidad, esto es chicha de piña, esto no es nada, esto no es comparado con lo que le espera a la humanidad en el futuro. Por eso podemos decir de lo que nos hemos salvado nosotros. Si hay alguien que esta mañana está aquí y todavía no está seguro, aún no cree y aún no sabe para dónde va, hermano, es el momento de que si la voz de Dios le ha estremecido, póngase en las manos del Señor. Yo en una ocasión le dije a este amigo que el día que yo me muriera, yo quería que ustedes me cargaran el ataúd. Charlie, Ariel, Agustín. Pero cuando supe que él había fallecido, uno no se esperaba que una persona joven muera. Uno no espera que una persona joven muera. Más joven que uno, pues. Si usted todavía, hasta este momento, no ha puesto su confianza y su corazón en Cristo, yo no sé qué está esperando. No sé qué está esperando escuchar de más. Dice el apóstol Juan que todas las cosas que escribió acerca de Jesucristo se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, parafraseando en cuanto al propósito del Evangelio. Todo lo que se dijo de Jesús y muchas otras cosas hay, pero las que se han escrito es para que creamos también que Jesucristo es el Hijo de Dios, que poniendo nuestra confianza en Él estamos seguros que nosotros podemos avanzar y continuar creyéndole al Señor. Señor, si tú vienes por mí ahora mismo, gloria a Dios. Si tú vienes por la iglesia mañana, ahora también, gloria a Dios. Pero créeme, triste es que si usted está sin Cristo ahora mismo y el Señor venga por su iglesia y usted se queda, lo que le espera a la humanidad es algo terrible, es algo oscuro, triste. Si usted no ha puesto su confianza en el Señor, no venga porque yo se lo pido que venga. Yo sé que así como esa bocina estremece algo que está arriba de ella y con la vibración se cae y se puede romper, así mismo estamos nosotros. Podemos ser solamente oidores de la palabra y no hacedores de ella. Oímos y oímos la palabra y en cualquier momento podemos morir y nos podemos perder. Aquel que no ha creído, por supuesto. La Biblia dice así: aquel que no cree ya ha sido condenado. Una vez más, póngase en las manos del Señor. Y no venga acá adelante porque yo se lo estoy pidiendo, sino créeme que lo que dice Dios en su palabra es verdad. Es verdad, mientras todos se ponen de pie, si hay alguien que desea pasar adelante, ese es un llamado más que hacemos. Venga Cristo, venga a Él. No tenga pena, no tenga vergüenza de lo que digan las personas o los que están a su lado. No se avergüence de Él. Él fue casi desnudo a la cruz. Él estuvo allí en la cruz, casi desnudo, exhibiéndose para aquellos que injuriaban, para aquellos que blasfemaban. Pero para los que hemos creído, lo vemos vestido de blanco, lo vemos vestido con corona ahora de oro. No lo vemos con corona de espinas, sino con corona de oro, con millares de ángeles alrededor de Él, viniendo por su iglesia, viniendo por los que han creído en su nombre.
viniendo por aquellos que han puesto su confianza y le han dicho al Señor desde que creyeron en Él: Señor, gracias por de lo que tú nos has salvado. Gracias, Señor. Gracias por la armadura que has puesto en nosotros. Una armadura que realmente necesitábamos. El escudo de la fe. Muchos tuvimos una fe muerta. Una fe que no nos servía de escudo. Una fe que no ayudaba en nada. Gracias por el calzado del Evangelio. Gracias por la coraza de justicia que guarda mi corazón. Gracias por la espada de doble filo. Gracias por tu palabra que me ayuda a defenderme de las acechanzas del diablo. Una vez más, si hay alguien que desea pasar para que ore por usted, puede pasar adelante. Venga a Cristo. Venga a Cristo. El día de mañana no es prometido para nadie aquí. No es prometido para mí. No es prometido para usted. Venga a Cristo. Porque el día que muramos, para Él vamos a morir. Pero mientras vivas en este mundo, vive para Cristo. Vive para Él. Vive para Él. Desgástate para Él. Porque la recompensa te espera. No se dejen engañar. Señor y Dios, Padre eterno, gracias, Señor. Mientras alabamos al Señor, voy a orar por los que están acá adelante. Todavía el altar está abierto. Pase adelante si desea.